¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos. Están viendo Castilla y León Televisión. Bienvenidos a este espacio abierto, primero de este 2010. Y no sé si casi de manera obligada, precisamente por ser el primero de este año dedicado al Camino de Santiago en este Año Santo Jacobeo, que por cierto se inauguró también en esta misma cadena hace apenas unos días con la retransmisión de la apertura de la Puerta del Perdón de Villafranca. Esta noche vamos a intentar hacer un poquito del camino, no sé si por lo menos una pequeña etapa, intentar aproximarnos a algunas dudas que pueda haber o simplemente a lo que esperamos de este año, del que solamente se han cumplido 5 días y además alguno seguramente pueda hacer propósito para afrontar el camino a lo largo de este 2010. Esta noche nos acompañan Paco Alcántara, que es periodista de Radio Nacional de España, amigo y buen conocedor del camino. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido. Gracias. También está con nosotros Manuel Fuentes, él es el comisionado del Camino de Santiago, comisionado de la Junta de Castilla y León. Muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Muchas gracias. En la otra parte de la mesa nos acompaña Javier Riera, que es el presidente de la Fundación Instituto Europeo Camino de Santiago. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por haber venido, porque además se ha desplazado desde Madrid. Cómo no, es un placer. Y finalmente cierra esta mesa el más pícaro de los presentes esta noche en esta mesa, alguien que hizo el camino en el año 63. Él es Pablo Arribas, autor de Pícaros y Picaresca en el Camino de Santiago. Muy buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Y bienvenido también. Gracias. Por cierto, un libro que está siendo traducido al portugués, había sido previamente traducido al francés. Hace un mes. Y como comentaba Paco antes de empezar, pues nada, imaginamos que dentro de poco dando conferencias en Portugal y en Brasil, hablando del camino. Y... Yo creo que sí. Que Dios te oiga, Eduardo. Bueno, pues si les parece, lo primero, como es siempre obligado en este espacio abierto, es hacer esa aproximación a través de nuestro informe a ese Camino de Santiago del que Castilla y León es su verdadera espina dorsal, su columna vertebral. 11,6 millones de euros en ingresos, un 25% más de peregrinos en los meses estivales que en 2008 y 360.000 pernoctaciones. Son las cifras que arrojó el Camino de Santiago a su paso por Castilla y León en 2009. 392 peregrinos al día recorrieron durante junio, julio y agosto alguno de los 373 kilómetros del Camino francés a su paso por la comunidad. 97 de ellos en la provincia de Burgos, 121 en la de Palencia y 147 en la de León. 200 millones de euros va a invertir el Gobierno regional en servicios e infraestructuras, 26 de ellos dedicados en exclusiva al camino y a los peregrinos. Castilla y León, La Rioja, Aragón y Navarra coordinarán un amplio programa de actuaciones que recogerá el proyecto Camino de las Estrellas 2010. Entre ellas la rehabilitación de distintos sitios a lo largo del itinerario. 9 bienes se han elegido en las provincias de Burgos, Palencia y León, como son San Juan de Ortega, el Monasterio de San Zoilo o la Peregrina de Sagún. Intervenciones a las que se unirán distintos actos culturales. Teatro Corsario llevará su espectáculo Pasión a las catedrales del Camino. Previstos además 6 conciertos de las orquestas sinfónicas de cada comunidad y variadas exposiciones fotográficas. La Fundación Edades del Hombre contribuirá con el Camino de las Edades, una selección de piezas expuestas a lo largo de todas sus ediciones. El camino también cruzará nuestras fronteras con una exposición en Nueva York, un programa de promoción en París y la presentación en Bruselas del camino a su paso por Castilla y León con la colaboración de la Asociación de Amigos del Camino en Bélgica. 180.000 peregrinos obtuvieron la compostelana el anterior año jacobeo de 2004. 200.000 se espera que lo hagan este 2010. Hasta dentro de 11 años no volverá a celebrarse Año Santo. 118 se han conmemorado en la historia del camino. El itinerario cultural por excelencia tiene su año este 2010. El Camino de las Estrellas espera la llegada de cientos de miles de peregrinos. Por devoción, por fe, por turismo, múltiples son las razones y múltiples los caminos que llevan a Santiago y que tienen en Castilla y León diversidad y patrimonio. El camino arrecia en nuestras tierras, pero el camino se siente y se disfruta en ellas. Pues la pregunta, yo creo que para empezar es casi obligada, Paco. ¿Qué podemos esperar de este Año Santo Jacobeo? Pues no morir de éxito, eso lo primero. En primer lugar, un jacobeo es una gran oportunidad para mucha gente, una gran oportunidad para conocerse y para ganar dinero, porque el Camino de Santiago
siempre ha sido un lugar donde se ha ganado dinero. En el plano del peregrino, pues lo más importante es que 1000 y pico años después de que naciera el Camino de Santiago, en los albores del siglo XXI, el Camino de Santiago sigue siendo una gran aventura personal. Ahora que están tan de moda los libros de autoayuda, de Bucay, de Jodorowsky, de Marina, el camino es una gran autoayuda porque te permite conocer y conocerte, te permite saber hasta dónde puedes llegar y te permite alcanzar una meta, que es lo que aspira mucha gente. En el plano social, bueno, pues en lo que respecta a Castilla y León, hay una cosa muy positiva, y es que ningún pueblo del Camino de Santiago, desde Redecilla hasta Laguna de Castilla, se está despoblando. O sea, el camino está haciendo que los pueblos se quede gente. ¿Por qué? Porque pasan peregrinos y puedes montar un albergue, y puedes montar un restaurante, y puedes dar café. Hace unos años en Foncebadón era un pueblo abandonado. Hoy en Foncebadón viven 3 o 4 familias y viven del Camino de Santiago. Luego el Camino de Santiago es la constatación de que cuando hay ideas y cuando pasa gente, se puede vivir en un pueblo y puede dar dinero. Tanta parte positiva, vamos a decir lo negativo. Pues hay ciertas contradicciones. Si el Camino de Santiago fue la puerta de Europa y lo que nos permitió ser europeos, estamos viendo ahora mismo en el Jacobeo que las administraciones están parcelando el Camino de Santiago. Y se habla del camino de Burgos, del camino de La Rioja, del camino de Galicia. El camino es una unidad y como tal hay que entenderla. No se puede hablar de etapas concretas, hay que hablar del Camino de Santiago. Y algo que luego seguramente nos va a ayudar Pablo Arribas, que lo conoce mucho mejor que yo, y es que una de las grandes riquezas del Camino de Santiago, y más en Castilla y León, es el espíritu hospitalero, que se ha mantenido hasta ahora. Y que quizás las administraciones están intentando ocupar ese espíritu hospitalero cuando su función es otra. Yo lo dejo ahí. ¿Qué piensa el comisionado del Camino de Santiago? ¿Podemos morir de éxito? No, yo creo que Paco ha hecho una magnífica introducción y además ha hecho unas pinceladas claves de lo que es el Camino de Santiago en este momento francés, que yo siempre digo que es la joya de la corona y es en la que confluyen todos los caminos, ¿no? Indudablemente es el ejemplo que sirve para que todo lo que sea potenciar estas vías de peregrinación en primer lugar, que es nuestro objetivo, y después transformarse en producto turístico, en eje de desarrollo o en otros aspectos esenciales que son los caminos en Castilla y León, es fundamental. Yo creo que hay que intentar que no se parcele el camino. Ese es el objetivo de crear el comisariado del Camino de Santiago, para que mantenga una estrecha relación con todas las administraciones implicadas y todos los agentes, como pueden ser las asociaciones, etcétera, y mantener el espíritu de hospitalidad que tiene que tener como consecuencia de ello una nueva regulación, que es la que se ha hecho y es la que puede provocar un poco lo que dice Paco, que se pierda ese espíritu, pero es que cada vez más las necesidades de tipo sanitario obligan a tener un mayor control, compatible sin duda con el espíritu de acogida. Estas son, yo creo, claves y unidas a otros aspectos que hablaremos, como pueden ser señalización, etc. A esta parte de la mesa, a Javier y a Pablo, ¿solo nos acordamos del Camino de Santiago cuando es Año Santo Jacobeo o nos acordamos más? Deberíamos acordarnos permanentemente. Tenemos que recordar que es uno de los lugares del planeta, del mundo, más reconocidos por sus valores culturales. Tiene más de 6 declaraciones mundiales de valoración monumental. Es itinerario cultural europeo declarado por el Consejo de Europa. Es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. Es patrimonio intangible. Es decir, la lista es interminable. ¿Por qué todos lo ven como una joya extraordinaria y nosotros no nos acordamos de él en determinado momento? Yo tengo que decir en este sentido que la Junta de Castilla y León sí está realizando un trabajo extraordinario desde el 2004. Desde el Jacobeo del 2004 ha cambiado mucho con respecto al pasado. Se ha convertido en un objetivo fundamental tanto del turismo, de la cultura, como incluso de la religión. Y se está haciendo un esfuerzo importantísimo. No nos vamos a callar que es necesario hacer más, que hay que luchar mucho más, que hay que mejorar el patrimonio. Pero todos esos inmensos monumentos que tenemos en Castilla y León, la mayor cantidad de bienes de interés cultural declarados de España en el Camino de Santiago en sus distintos itinerarios, pues hay que protegerlos y hay que conservarlos y hay que restaurarlos.
y sucesivamente se están salvando. Tenemos el caso de los sitios culturales, los sitios del camino, que son edificios magníficamente conservados y que están a punto de ser entregados, algunos de ellos, como la Peregrina de Sagún. Pero hay mucho trabajo que hacer y en ese sentido pues es vital que sepamos que en el 2011 sigue habiendo Camino de Santiago, en el 2012 y sucesivamente, y que el interés va a perpetuarse, como bien señala nuestro amigo Pablo. La picaresca va a permanecer, pero también va a continuar en la necesidad de aventura que señalaba Paco Alcántara. Es decir, la búsqueda del auténtico y la búsqueda de la fraternidad, los dos espíritus del Camino de Santiago van a pervivir después del jubileo. Pablo. Bueno, ya parece que me tengo que preguntar yo casi. Mira, la gran singularidad del Camino de Santiago es que el único caso que existe a nivel mundial en que es tan importante, quizás más, el camino, la senda, que la meta. Se dice que por todos los caminos se va a Roma y no se puede decir lo mismo a Compostela si se quiere ir como peregrino. Entonces estoy totalmente de acuerdo con Manolo Fuentes, ¿verdad? Todo lo que estamos ganando en extensión lo estamos perdiendo en intensidad. El más europeo de los caminos, como yo mismo dije hace 47 años, se caracteriza por su singularidad, por todo lo que le ha hecho esa vía de comunicación, por todos los jalones que tiene el camino. Se puede ir a la Meca por cualquier sitio, pero para ir como peregrino, ahí tiene unos sitios que son insoslayables y precisamente están en Castilla y León. Yo lo he escrito varias veces y no lo voy a repetir eso, pero eso es la singularidad del camino. Lo inédito y lo que atrae a la gente, esa prodigiosa senda de meditación. No me extraña que les preocupe a los contertulios la pérdida de espiritualidad del camino, la acogida. Solo se acoge a un peregrino, con remembranzas evangélicas, como se hace, por ejemplo, en San Nicolás, en Itero del Camino, en San Antón, sin preguntarle nada. Esa acogida que emociona solo se puede hacer al que es auténtico peregrino. La masificación está desvirtuando al camino. E incluso esa aventura que decíamos. Mira, mi padre decía que desde que se había inventado la luz eléctrica habían acabado las brujas en los pueblos. Yo no quiero coger más tiempo, pero desde que se ha inventado el móvil y los ángeles del camino, y ya hasta un servicio meteorológico especial para el camino, se acabó la aventura del camino. Habrá que volver un poco, es difícil, pero habrá que volver. Aventura, autenticidad. Lo que tú dices, Pablo, llevas toda la razón, pero la suerte que tiene y la gracia del Camino de Santiago es que está abierto todo el año. Entonces, lo que no hay que hacer si no quieres no tener aventuras es no ir este año ni en abril, ni en mayo, ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre, que van a estar saturados de gente. Pero tú fíjate lo que hace el camino en el mes de enero. Yo el año pasado me encontré a un peregrino francés con 65 años que había salido de Grenoble, que llevaba 2 meses y medio cuando le localizamos en Foncebadón, y estaba solito con 65 años haciendo el Camino de Santiago porque era una promesa a su mujer que se había muerto. Esa gente va a seguir haciendo el Camino de Santiago, haya jacobeo, no haya jacobeo, y lo hacen en esos meses donde uno se encuentra con uno mismo. Pero ¿cómo se encuentra el equilibrio? Yo he escuchado aquí autenticidad, senda de meditación, espiritualidad, entre esa parte del camino al margen de los meses y también la promoción turística, el desarrollo que también se ha puesto sobre la mesa. Yo creo que casi todos los que hacen el camino, y aquí hay grandes expertos en la materia y grandes peregrinos porque se han hecho el camino, ¿no? Sigue eligiendo el camino. Estamos hablando siempre de los peregrinos, porque hay el aspecto turístico que mueve millones de personas y en este momento el equipo que está gobernando en Galicia quizá esté muy obsesionado manejando eso, ¿no? La gente va al camino a encontrarse con sí mismo. Efectivamente, hay cuestiones de temporada que indudablemente favorecen más unos encuentros u otros, pero esencialmente en todas las encuestas que se hacen, en todo acercamiento al peregrino, en este momento en el que estamos dominados incluso por conceptos medioambientales o simplemente de rutas de senderismo, etcétera, etcétera, cuando tú te planteas el camino y hablas a la gente en el camino, el encuentro con uno mismo es esencial en el recorrido, en este momento que estamos hablando del Camino francés, pero también la Vía de la Plata, en el Camino de Madrid y en todos los demás. Naturalmente, como dice Pablo,
la esencia que proyecta a todos los demás es el camino francés, eso no cabe duda. ¿Son compatibles? Y la llegada a Santiago, no nos equivoquemos tampoco. Yo creo que sí, lo que pasa es que yo incluso desentiría en el sentido de cuando yo he hecho el jubileo a Roma, en el año 2000, y desde luego allí no me acogió nadie. Claro, O sea, te acogían pagando. Me acuerdo de una discusión célebre con el obispo Palomero, cuando lo era de Palencia, en el que decía que nuestros albergues que tenían que ser absolutamente gratuitos, nuestros servicios sanitarios completamente gratuitos, todos los servicios del Camino de Santiago. Yo estoy en contra completamente. Primero porque no es compatible con la calidad. La calidad no se puede hacer sin recurrir a la economía. Y el camino tiene que generar también riqueza. Es un factor en el que se está haciendo una exposición y un esfuerzo inmenso de una comunidad que es, en este caso, todas las que ocupan el Camino de Santiago, y tenemos que generar esa calidad para que sigan viniendo los caminantes. Eso cuesta dinero y no puede salir solo de la administración, no puede salir de la educación, ni de la sanidad, ni de los transportes. Tiene que autogenerarse. Eso no quita para que sea compatible con la autenticidad y con la fraternidad de la que hablábamos del espíritu jacobeo, con esa soledad que tiene que tener el peregrino y que tiene aunque vaya en grupo, aunque vaya en conjunto. Yo recuerdo ahora a Lafitte cuando hablaba de un peregrino que se lo comían los lobos pasado Sagún, y cómo llegan sus compañeros tardíamente y se estremecen ante ese suceso. Pero aquí había querido ir solo, había querido encontrarse a sí mismo, y iba, como dicen el emblema de nuestra fundación, y Ultrella, iba más allá, iba a buscar a Santiago, y eso le movía, y eso le forzaba, y daba igual que fuera en grupo que en soledad, pero hoy ya no podemos dejarnos al pie de los lobos, hoy hay que dar calidad y es necesario esforzarse. Pero no, Pablo, tú primero. Disiento de mi compañero y amigo, compañero y amigo, Sin embargo, de calidad incompatible con la gratuidad, depende de qué tipo de calidad. El auténtico peregrino va buscando la calidad humana. Yo les he visto desde niño a los peregrinos, y el auténtico peregrino lo que quiere es un cobijo contra los elementos, y agua, y dónde poder dormir, como si es en el suelo. Hasta hace poco habéis visto que todos llevaban la esterilla, La calidad humana, la acogida, que no la puede hacer un funcionario, nunca, porque el hospitalero voluntario puede distinguir, puede echar a la gente, tú aquí no entras, y un funcionario no lo puede hacer. Esa es la gran diferencia. Un funcionario, yo he sido toda la vida funcionario, tiene unas normas y no tienes la galanura que tiene el hospitalero. No, la gratuidad puede seguir existiendo, de hecho existe. Ahí tenéis Santo Domingo de la Calzada, ahí tenéis albergues señeros en Burgos, como el que he citado al comienzo, de San Nicolás y de San Antón, que además ellos se financian con ello. No, llega un momento que se pide, el que paga exige. La norma del peregrino de toda la vida, en todos los congresos desde el primero de Jaca, es que, y se les recuerda en la credencial, en horas de ahora, que el peregrino solo tiene que agradecer. Es que fíjate, Pablo, yo creo que en estos últimos años lo que ha ocurrido es que se ha hablado del Camino de Santiago como que se puede hacer unas vacaciones baratas. Y entonces ha entrado la administración a saco, empezó Galicia, con esos albergues gratuitos, mastodónticos edificios, para dormir donde alguien te abría, te daba... Y se pierde lo que decía Pablo, que es la esencia del camino. El camino lo forma la senda, el peregrino y las almas del camino, que es la gente, los ribereños del camino, que están ayudando al que pasa por allí. Y no se puede negar o cerrar los albergues de gente que quiere expresar esa hospitalidad. Sí que habrá que exigirle unas normas de sanidad. Ahí la idea es mantener la idea de la sanidad. Claro, eso es fundamental. No puede haber chinches en el camino como hace... Es clave, sí. Pero lo que no es lógico es que la administración, lo decía yo al principio, ocupe el papel de hospitalero. La administración, ningún ayuntamiento, ninguna diputación, ningún gobierno autonómico nacional tiene que hacer albergues. No estamos en una región donde no hay ningún albergue. Los albergues lo tienen que hacer la gente. Y el que quiera ganar dinero, el que quiera ganar dinero, que monte un albergue. Hay gente en el camino que está ganando mucho dinero con su albergue. Claro.
en Pues a eso me Rabanal, refiero yo. en Astorga, en León, Claro. en Villafranca del Bierzo. Ganan dinero con el camino y no es ilícito. Bueno, y son todo- hospitaleros. Todos los que estéis en esta mesa sabéis que el peregrino además alterna a veces la Claro, capacidad de lo acogida. que no tiene él sentido mismo, es que la él mismo. administración diga, ahora yo voy a poner los mejores albergues gratuitos. No, en Castilla y León no hay ni un albergue público. Sí, municipales. Hay municipales que lo dan a gestión privada casi todos, y gestión privada sin un especial interés lucrativo, sino que prueba de ello es que todos los análisis que se hacen de Castilla y León, la atención a los albergues sale siempre magníficamente, Sí que es función. magníficamente tratada, reconocida y por todos los peregrinos muy bien valorados. Es que los grandes y no hospitaleros, hay ni uno de la Manolo, los comunidad. grandes hospitaleros en el siglo XXI están en Castilla y León. Claro. Todavía está Jato. Y la Todavía está Tomás singularidad, en el ese es el reto que tiene la administración, que aquí, como dice Pablo, una frase suya muy conocida en el camino, es que las manos pecadoras de la administración no lo fastidie. No, en este caso lo que hace la administración es estar cerca de las incidencias y favorecer la menor difusión posible, porque estamos también en el siglo XXI y vosotros conocéis mejor que yo todo el mundo digital, y cualquier incidencia que un peregrino ahora soporte, cuando llega en la noche se mete en los chats y en todos los encuentros que existen en el camino, inmediatamente una anécdota de ese día se transforma en categoría y se arma y empiezan a escribir y tal. Bueno, otros aspectos importantes han sido lo que se está ganando en lo que es un itinerario, que no es transformarlo en pasarela, pero ahí ha habido acciones de las administraciones, incluso todas en conjunto, que han superado ahora de cara a este año, que había puntos de claves como puede ser el Alto del Portillo, en León, que el peregrino quedaba a merced en la autovía y tal, se ha superado magníficamente bien por el Estado. Y la entrada a Astorga, que había otra entrada peligrosísima de tren, también se ha hecho una pasarela importante por las administraciones. Es decir, las manos pecadoras de la administración, Pablo, todavía son necesarias, lo justo, pero son necesarias. Sí, yo quería un poco defender la idea, no de la esencia del camino en cuanto a que el que desee ir lo más gratis posible pueda conseguirlo. Eso sin duda, pero yo defiendo, y soy funcionario y soy criado en el Camino de Santiago, en Sagún, todavía vivo allí la mitad del año. Sin dinero no Pablo se puede. es nacido, o sea, Sí. ahí te gana. Bueno, yo nací en Palencia, que casi es peregrina también. Pues defiendo que sin dinero no se puede conservar el Camino de Santiago, y sin dinero no van a ir los peregrinos. Es decir, si no conservamos los monumentos que nos valen muchísimo dinero, y se está haciendo un esfuerzo de cantidades ingentes, no se va a destinar a la educación, a la sanidad, al transporte, hay que destinarlo a los monumentos, hay que destinarlo al camino, a los puentes, a los itinerarios, a la naturaleza, a la vegetación. ¿Por qué estamos prohibiendo los aerogeneradores en mitad del camino? Pues para proteger el paisaje. Todo eso crea problemas económicos inmensos. ¿Por qué queremos que se arraigue la población en el camino? Si no tienen beneficios económicos no se quedan, se marchan, emigran. Yo soy de Sagún, donde la migración es inmensa, desde el éxodo rural de los años 60, porque ahora mismo hemos estado en Navidades y hemos estado a menos 17 grados bajo cero. Es decir, es una utopía. Y no me meto con los que hacen el camino pues una vez y dicen qué bonito, qué maravilloso, me he encontrado a mí mismo. No. Y los pobres vecinos del camino, que tienen que subsidiarle, que tienen que ayudarle, que tienen que llevarle al médico, que tienen que tener las iglesias abiertas, que tienen que tener los albergues generando calefacción, generando luz, generando etcétera, etcétera. Sin dinero es imposible. Y eso creo que es completamente compatible con encontrar la autenticidad y si hace falta el que lo desee, la gratuidad. Bien, de acuerdo, pero una cosa es el peregrino, de esos que estamos discutiendo si llegan 170.000 o 180.000 a Santiago de Compostela, y otra cosa son los turistas que también llegan a Santiago de Compostela. Tan importante que más del 11% del Producto Interior Bruto de Galicia, tanto como de la construcción en Castilla y León, está suponiendo el Camino de Santiago. Ahí se explica el Xacobeo y todo lo que están haciendo.
hay riesgo de que el Camino de Santiago desaparezca por su propio éxito. En 1434 Juan II ha dado una grida por toda Europa para que venga la gente al Camino de Santiago. Son las justas del paso honroso de Suero de Quiñones, y aquello es el colmo de la literatura caballeresca y de la realidad. Contienden, se rompen las 300 lanzas, no hay un hecho de armas semejante en toda Europa, pero a partir de aquel momento se acaba el auténtico peregrino, aquel que admiraba a Guido de Borgoña, y aquello empieza la gran tour, los grandes caballeros, las damas, el camino pierde su naturaleza y el camino acaba siendo otra senda. He dicho una vez, alguna vez que me he peleado esto en congresos y en sitios, supongamos que el camino fuera el río Duero. Es respetable todos los afluentes. El Pisuerga, estamos en Valladolid, pero el río Duero es el río Duero. Y ya hay que acercarse al camino, se lo dije a los de Valencia, a otros sitios, con el mismo respeto que los afluentes se acercan. El Arlanzón es el río Duero, o el Pisuerga no son el río Duero, ¿verdad? Y hay que acercarse. El río Duero es el Camino de Santiago, supongamos, ¿verdad? Y no hay que confundir las cosas, y todo el respeto, y pongamos para que pasen las barcas, para lo que queráis, pongamos los sitios de acogida, pero vamos a acercarnos con el respeto que cambiece el mayor invento que tenemos en Europa como vía de peregrinación. Ese respeto es el que ese respeto está. He inventado varias veces y no me entretengo más la picaresca en el Camino de Santiago. Lo único que hice fue quintesenciar la picaresca en el abuso del prestigio de la peregrinación jacobea, la apropiación de ese prestigio con malas artes que se produjo desde el 830 y ahora en España va increciendo. Ese es el mayor riesgo que tenemos, que la picaresca, esa apropiación de un prestigio milenario, socapa de lo que sea, de desarrollismo, lo que sea, nos acabe destrozando el camino. Y cosas más bellas se han destrozado. En la medida en que el camino genera riqueza, aquí se ha dicho, y por tanto de alguna manera se tiñe también de esa etiqueta de negocio, imagino que eso dará lugar a otro tipo de picaresca también, ¿o no, Pablo? Sí, plena y total picaresca, pero vamos, eso se puede repetir todo, hoy en día se puede, esa es la gran corrección que he tenido que hacer, que yo me imaginaba que no se podía dar, y dice, bueno, no, hoy no se dan las condiciones de la picaresca, han vuelto absolutamente todas las condiciones, hasta la, por desgracia, de gente pobre, con hambre, transitando el camino, y gente que ha ido como los antiguos, se está dando, este año pasado se ha dado, con grupos de polacos y de rumanos, hasta ese extremo que creíamos de la gallofa, de los conventos, ese peregrino gallofo que dábamos como una cosa en él. Se está dando todos esos casos. Que se hace desde el 2004, como ha dicho Javier Olivera muy bien, es decir, porque no es una acción que solo se concentre en la idea del jacobeo. En el seguimiento que se ha hecho desde el 2004, yo domino más los 3 últimos años, sigue siendo lo que tú dices, Pablo, pero es muy anecdótico, Es decir, yo no lo elevaría a la categoría de pensar que puede estar amenazando, ni muchísimo menos, el tema del camino, porque unido a lo que dice Javier Rivera de el ingente labor de restauración de patrimonio, con el propio programa Abrimos, era impensable pensar hace unos años, y eso ha sido año tras año con la implicación de la Iglesia, tener en este momento casi 200 y pico monumentos abiertos, donde después se desarrollan una serie de actividades culturales. Eso hasta hace muy poco, es decir, clarísimamente a este tipo de iniciativas del camino, que no es fragmentar, le ha venido muy bien el tema autonómico, sin duda, porque Pablo ha vivido conmigo también y yo con él aspectos del camino en lo que era una unidad exclusivamente de atención, y nunca se pudo llegar al nivel de detalle en defensa del patrimonio, por ser un tema concreto, como se está llegando a través de los últimos años, de estos, me parece que son 5 jacobeos ya, en los cuales todo el desarrollo del mismo ha afectado directamente a las comunidades. Sí que hay
el temor de la fragmentación cuando tocamos aspectos de señalización, etcétera, etcétera. Pero ahí hay un revival, ¿eh? Por ejemplo, en el último Consejo Jacobeo que ha habido en Madrid, se ha acordado señalizar el camino francés solo con la flecha amarilla, con la especial claridad de que no llevará ningún logo, ningún escudo, ninguna tal, exclusivamente la flecha amarilla. ¿Por qué la flecha amarilla? Pablo. Bueno, sí, eso es una casualidad. Don Elías Baliña San Pedro, que es al hombre al que más debe el Camino de Santiago en el siglo XX, sin ningún género de duda. Y esto es algo pacífico, cuando quiso utilizar una pintura que fuera idónea en los años 85, 86. Para preparar la invasión, ¿no? Para, sí, una serie de anécdotas, como dice Manolo. Hay en la parte de la zona de San Juan de Piedepuerto, los Valles, le dieron unos botes de pintura de obras públicas. Yo estaba también entonces en obras públicas y era la pintura más normal y la que mejor aguantaba, estaba para señalizar las carreteras. En lugar de la blanca de ahora, era muy común la pintura amarilla. Le dieron esos botes que aguantaban muy bien, como ha demostrado, y fue esa casualidad, no tenía un simbolismo. El amarillo está más cerca del demonio que de otra cosa en simbolismo, o sea que no había otro motivo. Sí. Yo quisiera hablar de otra picaresca que me preocupa mucho y que pasa en todo el Camino de Santiago, y es la picaresca municipal. En todos los sitios quieren ahora ser Camino de Santiago. Al socaire del éxito del que estamos hablando y de la atracción que genera, de esa riqueza que conlleva, pues muchos lugares quieren ser ahora Camino de Santiago y sacan cualquier documento de hace 20 años, de 80, 200, y dicen que por allí pasaba el Camino de Santiago, llegaba hasta Gijón, según la Ruta de la Plata, y está demostrado que no. Es muy importante que creemos, y en ello nos vamos a dedicar profundamente. Yo creo que ese centro de estudios va a ser clave. Centro de estudios y el centro. Con sede en Sagún, que hemos dicho que es el centro del camino. Queremos reunir a grandes profesionales, grandes conocedores de la historia, pues para que certifiquen qué lugares son realmente Camino de Santiago y cuáles no. De los muchos que están apareciendo, no solo en Castilla y León, sino en todos los lugares. Se están inventando para pedir subvenciones. Y esa es una picaresca quizá más grande que la antigua. Porque, ¿qué opinión merece la mesa? Por ejemplo, bueno, tenemos aquí unas guías maravillosas que nos ha traído Manuel, la guía del peregrino del Camino francés, por supuesto, pero también del peregrino del Camino de Madrid o del peregrino de la Vía de la Plata. ¿Qué opinión le merecen esa combinación con otros caminos históricos, Paco? Pues la verdad es que hay un camino, que es el Camino de Santiago, que es el camino francés, y es verdad que cualquier peregrino llegaba a Santiago desde su casa. Luego podemos hablar de caminos anexos, como decía Pablo, de afluentes que todos confluyen en el Camino de Santiago. ¿Qué es lo que ocurre a esos nuevos caminos? Pues fundamentalmente que los caminos funcionan cuando hay un mito, ¿no? Cuando hay una leyenda, cuando hay algo que te atrae. Lo que está ocurriendo en muchos de estos nuevos caminos es que las administraciones van por delante de los peregrinos. Entonces se hace el camino sin que haya peregrinos, se hacen una serie de inversiones tremendas a cargo de las administraciones que luego no revierten cuando dices, caramba, si es que han pasado 50, 60 peregrinos en un año, ¿vale la pena abrir un albergue, señalizarlo? Pues no lo sé. Yo este verano me he hecho el Camino de la Costa desde Irún, que es uno de esos caminos nuevos. Yo no sé si es Camino de Santiago, lo que sí sé es que es un gran GR, es un gran sendero donde estás en contacto con la naturaleza, estás en contacto con el mar, no hay albergues, está apenas señalizado y cada año va más gente. ¿Por qué? Porque tiene cierta magia. Y al camino hay que pedirle magia. Hay un camino precioso aquí en Castilla y León que es el Camino Sanabrés, que lo hace muchísima gente que ha hecho el camino francés y luego hace el Camino Sanabrés, porque recorrer Zamora y entrar en Galicia por la zona de Berín es impresionante. Hasta 11 posibles itinerarios, ¿no? Sí, este año, por ejemplo, el Camino Sanabrés hay detectado ya con red de albergues, ninguno de nada más que promovidos a través de asociaciones, porque la clave en esto son las asociaciones. Es decir, cuando Castilla y León hace una estrategia general que arranca en el 2004 y nosotros nos ponemos a trabajar para no inventarse nada, sino detectar donde hay inquietud, efectivamente las demás comunidades autónomas empiezan, en Levante empieza Valencia y Alicante, como conoce muy bien Pablo, en Sevilla hay una potente asociación del Camino de la Vía de la Plata con proyección especial sobre el Sanabrés, que es la que está provocando más visitas al Sanabrés,
y después está toda la parte de Valencia, que está intentando que se potencie con Cuenca, todo lo que es el camino, pero es que todos ellos confluyen en el Camino de Santiago francés. Especialmente el único que tiene un cierto impacto que inquieta a zonas, por ejemplo, a partir de Astorga o desde Astorga, es el Sanabrés, porque efectivamente el Sanabrés ya no conecta con el camino francés tradicional, sino que entra por el camino exactamente. Pero las asociaciones están vivas en todas estas, o sea, ahí yo hablo solo de lo que conozco de Castilla y León. Efectivamente, en el Camino del Norte que ha dicho Paco, que están en el Consejo Jacobeo Nacional, hay un esfuerzo gigante, que aquí hay expertos de primerísimo nivel que nos pueden aclarar un poco, intentando hacer algo que a mí me parece que es absolutamente fuera de lugar, pero que se está intentando con toda la fuerza, y es abrir la declaración de la UNESCO con relación a Patrimonio de la Humanidad del Camino francés, para que se incorpore en la misma declaración el Camino del Norte. Yo creo que eso es un objetivo que va a encontrar con enormes dificultades y sería un desacierto por parte de la UNESCO. Me alegro lo que ha planteado. Luego Paco, es que va al hilo de lo que ha dicho Paco, digo Manuel Fuentes. El gran santón de aquella publicación de Vázquez de Parga, La Carra y Uría, exacto, sí, que hemos utilizado todos, algo insuperable, sí. Para el norte, de vieja raigambre asturiana, es Uría el Rey. Y Uría dice: señores, siento decir que me he cansado, excepto la prodigiosa hijuela de San Salvador de Oviedo, me he cansado a ver si encontraba indicios de este camino del norte costero, y siento decir que he repasado todo lo que había visto y eso no ha existido. El camino del norte es una pura invención oportunista, no existe. Además no existe por obvios motivos, El camino por el norte andando venía a ser como mínimo 2 veces más largo. No tenía ningún tipo de infraestructura, no existían gabardinas, no existían barcas, no existía nada, y la infraestructura no se puede inventar ahora. O sea, es una pura invención el Camino del Norte. Y los que llegaban en barco, incluso los que llegaban aquí a Laredo, ¿verdad?, pero bajaban en línea recta hacia abajo a buscar el camino francés, que es donde encontraban. Y una cosa que no sabe nadie es que el camino de Pajares también. No había más de 2 leguas, lo normal eran poco más de 1 legua, en que no hubiese una población, estaba todo plagado de pueblecitos de toda la y de toda la condición. No se puede ir. Era muy frecuente ir gente enferma, con niños, pero ¿quién se ha inventado aquello? Además lo saben, nadie, no hay ningún historiador serio que lo discute. Lo que pasa es que el oportunismo político ha hecho que se haga eso, pero vamos, ese camino que es un puro invento, totalmente invento. Sí, coincido plenamente con Pablo. Hay muy pocos caminos que vienen del norte que reciben a los que vienen en barco. Efectivamente, desde Santander, desde Laredo, bajaban perpendicularmente, y desde Asturias bajaban por Arbás, por el puerto de Pajares, hasta León. Y son los que están documentados, todo lo demás, es cierto, es una entelequia. Hablaba mi compañero también de aquel famoso libro de Vázquez de Parga, de Uría, etcétera. Hoy necesitamos también obligatoriamente actualizar ese texto, y afortunadamente tenemos que decir que tenemos dentro de unos meses un texto del mayor experto que hay en el Camino de Santiago hoy en España, que se va a concluir, y vamos a tener la fortuna de tener una documentación actualizadísima. Es de Isidro Bango Torviso, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y es un texto verdaderamente maravilloso que nos va a permitir aclarar muchos de estos temas también. En su opinión, las manos pecadoras de la Administración, ¿dónde deberían incidir más? ¿En las infraestructuras, en el patrimonio, en la promoción? Mira, nuestro presidente está obsesionado y es peregrino, no es una persona que vaya al camino a hacerse fotos, sino que es peregrino y por tanto su experiencia es muy importante. Él dice que el gran objetivo de las administraciones, y yo suscribo al 100% lo que ha dicho después del conocimiento directo de estos 3 años por todos los caminos y sobre todo por el francés,
el esfuerzo gigante de la administración tiene que ser que el peregrino, si lo quiere, no necesite tocar para nada la carretera, ni los arcenes, ni las partes peligrosas de la carretera. Parece que está todo hecho, pero hay todavía una gran labor todavía que hacer, y yo creo que en los horizontes de los próximos años, si el esfuerzo que se está planteando en este momento de todas las administraciones se sigue manteniendo, y a mí me parece que sí, incluidas en conjunto las del Estado, yo creo que ese objetivo será el gran objetivo que deben de hacer las administraciones. Y después hay otro de gran impacto en este momento, que estamos teniendo un verano muy duro y esperemos que el tiempo que falta todavía lo logremos dominar lo mejor posible. Son los grandes impactos que se están haciendo sobre el camino por las grandes infraestructuras que son vitales para nuestra región, pero que hay que hacerlas con sensibilidad. Y hay casos, por ejemplo, que hay que poner de manifiesto lo bien que se ha hecho, que es la autovía a Santander, que ha resuelto muy bien los impactos sobre el camino en Fromista y en lugares con gran sensibilidad por parte de los técnicos, y hay otros de mayor dificultad, que especialmente en este momento es en la etapa de Sagún a Mansilla de las Mulas, donde coinciden obras de impactos de regadío, obras de infraestructuras de alta velocidad y autovía León-Valladolid. En 25 kilómetros esos son impactos fuertísimos, y que vamos a intentar que se solventen. Hay sensibilidad y yo quiero ser optimista, pero hay que estar muy encima y sobre todo llegar a la sensibilidad de la redacción de los proyectos, porque ahí está la clave, y Rivera lo conoce muy bien a través de las comisiones de patrimonio. Es decir, el que se redacte un proyecto con sensibilidad, esos esfuerzos de la administración, yo creo que son las claves de lo que tiene que hacer la administración. Claro, una de las razones por las que el Camino de Santiago es tan atractivo es porque está declarado Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Mundial. Bueno, pues si queremos ser Patrimonio Mundial hay que cumplir la normativa que hemos firmado. Y nos obliga a proteger el camino 300 metros arriba y abajo, pero además el paisaje. Entonces no podemos renunciar a la contemporaneidad tampoco. No podemos decir, pues ya no va el AVE a Galicia, ya no va al norte al noroeste, ya no hay autovías, hay que hacerlas. Pero hay que hacerlas con un estudio de impacto profundo y serio. Y ahí están muy atentas las comisiones de patrimonio de Castilla y León. Sé que están vigilando puntualmente cada intervención y las están corrigiendo todas. Y ahí sí que se nos vuelve otra vez el arma contra nosotros. Y otra vez vuelvo a insistir en la palabra calidad, que para mí tiene un significado que no es económico, es valor añadido a las cosas. La calidad de nuestro Camino de Santiago tiene que estar en el lujo con el que sepamos tratar las infraestructuras, el crecimiento de nuestras poblaciones. Fijaros todas esas chalés que se construyen en las afueras de nuestras poblaciones. El caso de Fuensaldaña es dramático. Fuensaldaña hace 40 años era una maravilla y hoy es un terror. Pues todo eso tenemos que protegerlo y cuidarlo. La autopista que quieren hacer en Santo Domingo de la Calzada, pues la UNESCO no la va a permitir hacer y amenaza a La Rioja con sacarla de la declaración de Patrimonio Mundial. Y si no andamos... Hace un impacto brutal. Es que fíjate, no hemos hablado de una cosa, nos queda todavía un poquito de tiempo, y es que hablamos de que el peregrino va andando, está un día en cada pueblo, pero es que luego el peregrino vuelve. Esa es la cosa. Y vuelve en coche. Y dice, caramba, yo pasé por Ponferrada, pero no vi el Valle del Silencio. Voy a subir a Peñalba. Yo fui a Sagún, pero como estaba cansado, ni entré en la peregrina, porque cuando se hace el camino andando, lo único que te apetece es sentarte, quitarte las botas, cenar y dormir, y ducharte antes. Entonces, hay una segunda parte del camino, que es el que regresa con más tranquilidad a ver lo que no ha podido ver cuando iba andando. Y ahí es donde entra la función importante de la administración, que yo creo que los monumentos se han hecho, pero que en lo que es el urbanismo de los pueblos, ahí tenemos mucho que hacer. Pueblos peatonales, donde se pueda andar con tranquilidad, donde se vuelva a ese ambiente de tranquilidad y de una zona agradable. Hablabas de la magia antes, claro. Y la magia es fundamental. Pues el Camino de Santiago se hace por religión, por turismo, por cultura, pero si no hay magia, claro. Hablaba un amuno cuando paseaba por Ávila que le hablaban las piedras, que tenían alma. Claro. Y iba a Río Seco y la iglesia de Santiago se le presentaba en sus sueños y también tenía alma. El Camino de Santiago fundamentalmente es alma. Si rompemos ese alma, se acabó el Camino de Santiago. Pues el alma, digo yo siempre, que son los peregrinos, porque después traen a la gente, traen a la familia, traen a los compañeros de trabajo.
ahora que me estoy haciendo viejo, No tengas prisa. en el espíritu no, en el espíritu no, soy rozagante. Estoy soñando con otra cosa. He dicho siempre lo que decías tú, que el peregrino vuelva como turista. Y ahora a mí me encantaría que el turista le dé tanta envidia ver a los peregrinos, lo contrario, que el turista comience a volver como peregrino auténtico, a guisa de peregrino, y que vea la diferencia. Si le ponemos lavadoras, si le ponemos todas las comodidades, le vamos a perder esa idea, que yo he hablado de ser en la vida Romero, que no, le vamos a perder esa oportunidad, vamos a hacer tan justo, tan ascético el camino, que él sueñe con ser peregrino. La diferencia, ¿de acuerdo? Sí, sí. Dos cuestiones me gustaría poner sobre la mesa rápidamente porque el tiempo corre que se mata, casi como algunas etapas del camino. La primera, una cuestión que se ha abordado al principio, esa relación, además lo hemos escuchado también en el informe, de la relación entre las comunidades autónomas. Aquí se ha puesto sobre la mesa esa idea de tengo en los 3 parcelación. últimos años que está en el Consejo Jacobeo acompañando a los representantes que tienen voz y voto en la comisión, incide en todo lo que hemos hablado, es decir, hay una gran relación entre ellas, hay un deseo en el camino francés de mantener al máximo la pureza del mismo, y te digo con toda la sinceridad que en esas comisiones que yo he participado en varias, en muchísimas ya, para nada se toca nada más que lo que es la esencia y el espíritu del camino, y el entendimiento entre ellas de altísimo nivel, con independencia de quién gobierne o quién sustituya en el gobierno. Ahora ha habido en el Consejo Jacobeo unos cambios que han afectado esencialmente a Galicia, pero también, aunque son del Camino del Norte, pues al País Vasco, etcétera, etcétera, y ha sido un, decíamos ayer, han seguido todos en el mismo. Es el éxito, si no se logra eso, pero yo sigo insistiendo en lo que ha dicho, o ratificando un poco lo que ha dicho Javier Rivera, que la tutela de organismos europeos para lograr que este objetivo se logre es clave, y las propias llamadas que hace de cuando en cuando al Consejo Jacobeo Nacional, donde entran todas las comunidades autónomas, para mí sigue siendo fundamental. ¿Cómo debería ser la promoción en el exterior? Recuerdo, por ejemplo, la inauguración precisamente en un viaje del presidente de la Junta de Castilla y León en Brasil, en el Parque de la Juventud, de aquella estatua del peregrino cansado. Es que fíjate, la mejor promoción del Camino de Santiago son los peregrinos y la gente que escribe del camino. Ahora mismo los peregrinos extranjeros los que publicáis, claro, los peregrinos extranjeros después de los primeros peregrinos extranjeros ya no son los franceses, son los alemanes, sí, por ese libro de un periodista alemán que ha hecho, claro, que hace que mucha gente viene. ¿Por qué vienen los brasileños? Pues por Coelho. Escribe el libro El Peregrino y vienen bandadas. Los americanos por Shirley. Es que hay, bueno, aquí todos los que estamos aquí lo sabemos, pero por tanto lo único es decirlo en voz alta, y me toca a mí decirlo, es decir, es que lo mínimo que saldrán en publicaciones tanto actualizadas como nuevas en el próximo año Jacobeo, yo creo que pasarán de los 50 o 60 títulos. Pero fíjate, Manolo, habría que pedirle... no creo que haya, vosotros que dominéis más este tema, no creo que haya otro tema en España como tema único, no como que provoque tantos libros, haya deseo de conocer las secuencias históricas de libros que todos habéis citado aquí, como que son libros de auténtica cabecera, por tanto obligada a su reedición, y que no hay un producto, y el cine, ¿verdad? Que no hay un producto, bueno, el propio cine este año va a lanzarse una película que ha estado rodándose, ha habido 2, pero bueno, 2 o 3, pero es un tema esencial, y eso es lo que hace producto turístico después, que es otro aspecto de este, que no es el de esta mesa, el producto turístico. Habría que pedirle, y hay que saberle vender y en qué lugares, claro. A Pablo, que además de reeditar su libro de Pícaros y Picaresca, escriba por fin el libro de los pícaros del siglo XX, que él ha conocido a mucho, que esos grandes hospitaleros del camino, como José María Alonso en San Juan de Ortega, Tomás en Manjarín, Jato, el cura de Carrión, esos se merecen también que se conozcan, porque dentro de unos años las sopas de José María
serán leyendas. Sí, son leyendas. Serán leyendas, lo mismo que el perro Calisto. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa para la publicidad, aunque estamos poniendo deberes aquí a Pablo. Regresamos, en apenas 2 minutos para llegar a la meta de nuestro Camino de Santiago en este espacio abierto. Continuamos aquí en Espacio Abierto, poco menos que vamos ya con el epílogo de este programa que hoy ha abordado ese Camino de Santiago con motivo de la celebración de este año Santo Jacobeo en 2010, con un propósito y también una etapa de esos 373 kilómetros de esa columna vertebral que es Castilla en el Camino de Santiago, una etapa, propósito y etapa. Propósito, que realmente el camino continúe, y ¿qué es lo que me gustaría a mí? Que hubiera una segunda parte del libro de la Carra y que se pudiera hacer en el centro de Sagún, que Pablo Arribas escribiera esa parte de los peregrinos del siglo XX, porque cuando hablamos de tradiciones nos hemos quedado en el medievo. Y hay muchísimas historias que están sucediendo a diario en el Camino de Santiago, que se cuentan de boca a oreja, pero que todavía no están escritas en los papeles. Yo le decía a Pablo, ¿cuándo va a hablar? Lo ha hecho en alguna revista, de Calisto, el perro peregrino que había en Burgos, que acompañaba a los peregrinos de San Juan de Ortega hasta Burgos. Eso ocurría hace 20 años. Bueno, pues eso sería un buen propósito. Y una etapa por muchos motivos, pues sin duda desde Rabanal del Camino a Ponferrada subir, pasar por Rabanal, subir a la Cruz del Ferro, pasar antes por Foncebadón, saludar a Tomás en Manjarín, pasar por el Acebo, ver a Alfredo en Molina Seca y llegar a Ponferrada. Eso es un lujo. 30 segundos para el comisionado del Camino de Santiago. Lo mismo, propósito y etapa. Mira, mi propósito es que nuestro trabajo sirva para llegar al año 21 en las mejores condiciones, y para eso estamos echando muchísimo cariño y muchísima ilusión. Etapas, las dos que más me preocupan en este momento. Sagún, Mansilla, una preciosidad, pero con grandes impactos en este momento que tenemos que solventar, y después la final, la de Villafranca, en las Lagunas de Castilla, que es el final de los 373 kilómetros, y tenemos que dar una mejor imagen como final de ese Camino de Santiago, porque tenemos mucho que mejorar en ese tramo, que es precioso. Javier Riera, el presidente de la Fundación Instituto Europeo Camino de Santiago, lo mismo, propósito y etapa. A propósito, pedir a nuestros alcaldes de pequeños pueblos por los que pasa el Camino de Santiago que tengan sensibilidad y que tengan paciencia, que exijan a la administración apoyo económico, ayudas, y seguro que poco a poco van a llegar, pero que ellos también tengan inteligencia, que conserven el camino, pero no solo sus ciudades y sus pueblos, sino también el paisaje y por donde discurre. Que cualquier cosa le puede afectar, una nave mal elegida, unos chalés, una promoción que se puede hacer en otro lugar, que tengan mucho cuidado, porque va a ser su patrimonio inmediato. En el futuro no vamos a tener industrias automovilísticas, se nos van a marchar tarde o temprano. Y una etapa, pues para no repetirme con... Claro, Sagún, veo que Sagún tiene muchos afectos. Carrión Sagún. Carrión Sagún, porque es del románico Almudéjar, porque es la de Alfonso VI y los monjes benitos y negros, porque es los mares de cereales y de trigos, porque es una de las más duras de todo el Camino de Santiago, y es donde el espíritu de verdad reverdece. Y para el mayor pícaro del camino, que además este año nos va a viajar entre Portugal, Brasil, y además se lleva deberes de este programa. Ya estoy, Gabriel. Yo tengo siempre nostalgia por San Juan de Ortega, por don José María Alonso Marroquín, ninguneado por la chusma del camino, por todo lo que ha simbolizado. Id ahora a San Juan de Ortega y vais a ver lo que es ausencia, incluso lo que es esta cierta soledad. Peleamos juntos muchos años, tuvimos muy mala suerte. Cuando queríamos que se iba a restaurar aquello, salieron otras niñas, las niñas bonitas salieron y se quedó aquello sin restaurar. Llevamos con latencia de obras muchas veces, muchos años, muchas ocasiones, y el ejemplo de la sopa, la autenticidad de este hombre, un hombre que hacía todo lo posible por no parecer un santo. Era lo contrario de la hipocresía, era un hombre sin doblez, un hombre que aguantó ahí, que tuvo que soportar críticas porque cerraba en el mes de enero
a 1040 metros de altitud está y aquello es soledad y es tristeza en pleno invierno. Un hombre que ha mantenido aquello a tirios y troyanos. No cobraba más que la voluntad. Nunca cobró José María, y estuvieron sus hermanas. Él me dijo que se mantenía muy bien aquello con lo que le daban, y aún le cobraba dinero. A mí me dijo, tengo dinero para una cosa y para otra. Es un ejemplo, fue un hito jacobeo de los más importantes del Camino de Santiago, y mi deseo sería que eso lo vuelva a ser. Eso es lo que más quiero. Muy bien, señores, pues muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Y buen camino. Y buen camino, buen camino. Nosotros nos vamos. Me decía la persona que siempre se traga este programa, que nos aguanta, que nos soporta, que escudriña hasta el final del programa, que es la persona que hace posible que ustedes nos escuchen en sus casas y que está por aquí detrás. Y tienes que mencionar a mi pueblo, que es ese pueblo donde se juntan los caminos de la fe, el de Santiago, el de la razón, el Canal de Castilla. Lo ha mencionado antes Manuel Fuentes, y dicho, bueno, ya ha hecho el trabajo por mí, bueno, pues Jonathan Rubio, y por su Fromista también este programa. Señores, nosotros nos vamos, regresamos el martes de la semana que viene, si Dios quiere, aquí en Espacio Abierto. Les esperamos hasta entonces.